Pienso que la mano de Carlos fue una vara muy alta que quedó. Entonces es como que quién se atreve a llevar esa dirección, porque a lo mejor, mira, posiblemente él además tenía un tremendo potencial que era su conectividad con la sociedad en general. Tenía una vasta cantidad de gente donde él podía apoyarse. Y eso, o sea, yo creo que ni las redes sociales hoy en día. Porque es cierto que Carlos tenía pero una red infinita, o sea, no había límites desde Chile completo y yo creo que fuera. Entonces había eso, le permitía sentarse en un pedestal muy muy importante y fuerte. Entonces eso yo creo que es lo que uno dice, wow, ¿quién sería capaz entonces? Mira, mi primer vínculo fue a través de la compañía de teatro de Fundechi, de la Fundación para el Desarrollo de Chiloé. Era una compañía de teatro que dirigía Mauricio de la Parra y que estaba al alero de la Radio Estrella del Mar, del Obispado. Ese trabajo venía desde el año 78 aproximadamente, con obras de teatro que hacían itinerancia y estaban ya en esa época con esa compañía de teatro presentando obras que cuestionaban lo que se estaba viviendo, el tema de la dictadura, se cuestionaban, o sea, ponían obras en escena, obras que tenían que ver con el tema de la libertad, con el tema de los derechos humanos, con muchos temas que en esa época lo oficial trataba de ocultar o trataba de aplastar. Yo empecé en el año 80, pero con Mauricio La Parra. Luego pasó un tiempo y empecé con Carlito. Me incorporé a su elenco, siendo un elenco de la municipalidad. Yo era la única que era de afuera, y era pura gente de la municipalidad, o sea, en el fondo era un teatro municipal, que creo que era uno de los pocos en Chile que funcionaba. Y de ahí empezamos a trabajar en muchas obras importantes, donde encontré maravillosos momentos, recopilé la mejor información de mi vida con respecto al teatro, también hice muy buenas amistades que hasta el día de hoy se conservan, y bueno, por supuesto que la partida de Carlito es un momento muy 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 triste y que va a quedar para el resto de nuestras vidas, porque nos marcó. Conmoción no solo en el ámbito de la cultura ha generado el sensible deceso del profesor músico y dramaturgo Carlos González Saldivia, acaecido a la edad de 66 años en la clínica alemana de Osorno, donde se encontraba internado. El profesor González se granjeó en vida el reconocimiento de la comunidad en plasmar en obras de teatro, musicales y literaria su mirada a los procesos particularmente sociales que vivió Ancud y Chiloé durante las últimas décadas. Él era la mente magistral, por supuesto, magistral, la mente brillante, don Carlito, el poder que él tenía de imaginar, de crear, porque eso no es fácil, crear no es fácil, y plasmarlo también y sincronizarlo con la actualidad. Entonces don Carlito, claro, él tenía el nombre de director, el creador, pero en el fondo él era uno más de nosotros. Eso era, él era un amigo, él era un compañero, él nos trataba de tú a tú, no nos retaba, como yo decía, también le teníamos paciencia a nuestros actores que eran más viejitos y de repente se olvidaban de esos textos. Nosotros siempre hubo mucho compañerismo. Y yo creo que por eso la compañía de teatro funcionó tan bien, porque había mucho amor, todos teníamos mucho amor por lo que hacíamos, y compañerismo. Compañerismo, y don Carlito era nuestra cabeza, lo que nos guiaba, pero siempre fue uno más de nosotros. Siempre fue un actor, siempre nos enseñó, siempre nos modeló, siempre nos guió, siempre nos orientaba y siempre nos guiaba a cómo podíamos sacar esa emoción o llevar ese sentimiento para que el público lo sintiera real.
Entonces, don Carlito, en su sabiduría nomás, en su sabiduría que él tenía, y que él tenía pasta de líder, pues, pero un buen líder, y un líder que era parte de nosotros, no un líder que dirigía desde lo negativo, sino que siempre fue desde lo positivo y siempre desde el humor, siempre desde el humor. El humor yo creo que fue nuestro factor clave para sacar adelante todos los proyectos de don Carlito, el sentido del humor. Don Carlito nos agarraba chucha, nos decía, ¿qué nos decía? Ya, pues, cabros, pendejos, pórtense bien, ojalá, o nos amenazaba también, pues ya, me voy. Una vez se fue, no los voy a dirigir más porque me cabrearon. Nosotros tuvimos que ir y rogarle que ya no íbamos a portar bien, que no íbamos a molestar tanto. Mauricio de la Parra me invitó, en el año 82 apenas llegué yo, me invitó para que me incorporara a la compañía de teatro Fundechi, no como actor, sino que como compositor de la música de la obra Chiloés y los Cubiertos. Y la verdad que la música de la obra Chiloés y los Cubiertos que yo compuse era por decirte, como un apéndice a la puesta en escena. Pero con el tiempo fue tan bien acogida la composición musical que fue parte importante de esa obra. A ver, como dramaturgo me encantaba porque sus obras siempre destacando lo que significaba el vivir situaciones muy especiales, por ejemplo, con respecto al Chiloé, siempre rescatando también todo lo que significaba el tener, no sé, como buenos valores, puede decirse. Entonces eso hacía que las obras fueran muy sentidas, muy en emoción, con mucha cosa que en el fondo siempre eso era lo que llegaba al público. Y eran representativas, eso, en el fondo de la gente, porque la gente se sentía muy afín con todo lo que sucedía. Tratamos de llegar a los confines más recónditos para llevar obras que realmente la gente se sintiera identificada. Nostalgias y fuerte los temas eso. Cuento corto, en 25 años, aquellas empresas que venían con proyectos de desarrollo para sacar de la pobreza a los habitantes de Chiloé, resultado final, la debacle. Bueno, por toda la situación ecológica que en esos tiempos ya se veía venir. De hecho, hoy en día se puede ver el tremendo desastre que hay, o sea, desde esos tiempos y desde antes quizás más. Una vez que se recuperó, más bien dicho, la democracia, era tal el desastre que las autoridades de gobierno que llegaban necesariamente, y por una cuestión de responsabilidad, tuvieron que iniciar el proceso de las vedas, que generó también un conflicto, un problema gigantescos a la comunidad de los pescadores. Es así como en un momento determinado, el día 13 de enero del año 92, se produce la primera toma del puente Pudeto por parte de los pescadores de Chiloé. Y ahí se produce una represión tal que murieron baleados 1 o 2 muchachos como resultado de esta realidad que se estaba viviendo en ese momento, post dictadura. Entonces había todo una sensación de querer hacer conciencia de una u otra forma a través de lo que él sabía muy bien hacer. Era mostrar, porque nosotras siempre teníamos que, eso era de Carlos, cada vez que se hacía una presentación, se hacía un foro, casi siempre se hacían foros.
Le encantaba porque eso le hacía ver que realmente tomaba más fuerza la obra, porque en el fondo la gente se incorporaba en esto mismo y tomaba participación. Entonces siempre se hacía un foro de aproximadamente media hora, que siguió preguntando al público que cómo le había parecido, si se sentían identificados, en fin, eso. Recuerdo mi primera obra de teatro, ya estaba bien crecidita. En Pudeto no llegaba mucho todo lo que llamamos arte y cultura. Teníamos nuestra propia cultura. Entonces, mi primera obra de teatro fue cuando ya estaba en el liceo. Y lo que más recuerdo de esa obra es haber salido llorando otra vez. Parece que soy harto llorona, pero haberme quedado medio escondida cuando terminó la obra, llorando por allí. Esa obra se llamaba Chiloé Pan para Hoy. Así fue como conocí a don Carlos, a lo lejos, porque nunca hablé con él, pero fue una impactante manera de conocerlo, de ver cómo él es capaz de impregnar en su arte, en sus creaciones, la vida de un pueblo. O cómo lo hizo, conociendo a su familia, una familia de artistas, ¿cierto? Creadores, creadoras, cómo se impregna a alguien de una vida que es de gente de mar. Escuchaba delante a su hija de las conversaciones que él sostuvo con sus amigos, y siento que fue muy hábil en registrar, en apropiarse de esa vivencia de la gente de mar. Y mientras leía y mientras conversábamos con los chicos, con su familia, don Carlos, también nos preguntamos quién está escribiendo hoy nuestra historia, pero quién escribe nuestra historia desde acá, desde el corazón, desde el sentir. No sé si hoy alguien lo esté haciendo, y es una pena, porque vamos a perder algo importante. Imploramos, le rogamos, la compañía de teatro se juntó y le imploramos y le rogamos que volviera a juntarse, a armarse la compañía de teatro. Y también don Carlos estaba en otra etapa de su vida, también él estaba como alejado de la ciudad y todo. Nosotros queríamos siempre volver a montar unas obras, aunque sea pequeña. Yo siento que va a haber que encontrar una generación nueva, donde esperar que surja un nuevo Carlos. Porque los que estamos actualmente, yo siento que no es que seamos viejos, decrépitos ni nada, pero ya estamos en otra sintonía, no sé, nuestra juventud teatral era, yo creo que afirmada por él, porque nos manteníamos constantemente en actividad, tanto física, emocional y espiritual con el teatro. Y a lo mejor organizar un grupo, un llamado, podría ser como un llamado abierto a las personas que quisieran volver a participar, pero como ese teatro, el teatro que hacía don Carlos, ¿no? Porque también hay compañías de teatro, pero ese teatro que da cultura, que entrega cultura, que deja un mensaje, que tiene un trasfondo con algo que acontece en la ciudad, porque las obras de don Carlos siempre fueron así, siempre fueron con un acontecimiento o con algo que estaba pasando en la isla. Honestamente creo que con el fallecimiento de don Carlitos, Ancud perdió mucha cultura, y especialmente en el teatro. Don Carlos González era un gran precursor de la cultura. Su imagen de él representaba cultura. Nacido de lluvias, pirata dueño de mares, del patio de nuestro barrio, su flota, la más temida, soñaba con anclar en un puerto de chocolates. Él no tejía penas, ojos tenía de almendras saltarinas en invierno, pantaloncito de saco, en la diestra un garfio de baquelita y una sonrisa escondida bajo su piel de alga fresca. Recorrió todos los puertos, sin tripulación lo vieron zarpar rumbo al cielo.